La esposa negra de Moisés. La mujer cusita de Moisés, una lección de tolerancia y consecuencias. El relato de la esposa africana de Moisés se encuentra en el libro de Números en la Biblia y se refiere a la mujer cusita, a veces llamada etíope en algunas traducciones, que Moisés tomó por esposa. Esta historia proporciona importantes lecciones sobre la relación de Moisés con Dios, la reacción de su hermana María y las consecuencias de sus acciones. El relato de la esposa negra de Moisés se encuentra en el libro de Números en la Biblia y se refiere a la mujer cusita a veces llamada etíope en algunas traducciones. Desde tiempos muy antiguos los etíopes han tenido buenas relaciones con los israelitas. Etiopía es un país ubicado en el Cuerno de África, en el este del continente africano. El término cusita se utilizaba para referirse a las personas de esta región. La región de Kush era conocida por ser un reino poderoso y próspero en la antigüedad. Su ubicación geográfica permitió controlar rutas comerciales importantes y tener contacto con varias civilizaciones de la antigüedad. Esta historia se desarrolla en el contexto del éxodo del pueblo israelita de Egipto, liderado por Moisés. Después de la liberación de Egipto y la travesía por el desierto, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto de Cades, cerca de la frontera sur de Canaán. La crítica de María y Aarón. En Números 12:2, se menciona que María y Aarón murmuraron en contra de Moisés debido a su matrimonio con una mujer cusita. Esto planteó preguntas y críticas sobre su elección de esposa, ya que la cultura israelita estaba más acostumbrada a casarse entre ellos y no con extranjeros. María, como su hermana, lideró estas críticas. La respuesta de Dios. Dios respondió a las críticas de María y Aarón en Números 12, 6-8 diciendo: escuchen bien mis palabras, si hay entre ustedes un profeta, yo, el Señor, me le revelaré en visiones y le hablaré en enigmas. Pero no así con mi siervo Moisés, que es de toda confianza en mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente y no por enigmas, y él contempla la forma del Señor. Dios dejó claro que Moisés era su siervo y que había una relación especial entre ellos, muy diferente de la forma en que hablaba con otros profetas. Esta respuesta divina destacó la posición única de Moisés como líder del pueblo de Israel. La leprosidad de María. La historia continúa en Números 12, 9-10 donde Dios tomó medidas severas contra María, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, María tenía lepra, como la nieve. Aarón se volvió hacia María, la vio cubierta de lepra y le dijo a Moisés: por favor, Señor, no le hagas pagar el castigo de un pecado que hemos cometido neciamente. Dios castigó a María con la lepra como consecuencia de su crítica y rebelión contra Moisés, quien había sido elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel. La intercesión de Moisés. A pesar de la crítica de María, Moisés intercedió por su hermana en Números 12, 11-13. Moisés suplicó al Señor: oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no se sentiría avergonzada durante 7 días? Aísla a esa persona 7 días fuera del campamento. María se volvió leprosa, blanca como la nieve. Esto sirvió como un ejemplo de la importancia de respetar la autoridad y la elección de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. La importancia de la obediencia y el respeto hacia aquellos a quienes Dios ha escogido para liderar. Dios castigó a María con la lepra como consecuencia de su crítica y rebelión contra Moisés, quien había sido elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel. Lecciones de la historia. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. La importancia de la obediencia y el respeto hacia aquellos a quienes Dios ha escogido para liderar. La diversidad en las relaciones matrimoniales, como el matrimonio de Moisés con una mujer cusita, debe ser respetada y aceptada. La crítica y la envidia pueden llevar a consecuencias graves y deben ser evitadas. Dios escoge a sus profetas y líderes de maneras que pueden sorprendernos, pero debemos confiar en su sabiduría. En resumen, la historia de la mujer cusita, la crítica de Aarón y el castigo de María por parte de Dios son relatos poderosos que nos enseñan sobre la importancia de la obediencia, el respeto y la confianza en las decisiones de Dios y sus líderes elegidos.